La agenda económica de este miércoles muestra que el dólar sigue profundizando su baja y ya se está consolidando bajo los 800. Cerró en 792 este miércoles e incluso estuvo durante bastante del día bajo esa cifra. Las proyecciones de no mediar cambios importantes siguen siendo bajistas, aunque esto obviamente no es una promesa, ya que el mercado ha estado muy volátil en el último tiempo. El dólar continúa mostrando caídas en nuestro país en medio de una apreciación de las monedas emergentes debido a que existe una mayor tranquilidad con la situación que están viviendo los distintos bancos en Estados Unidos, especialmente los bancos regionales y también algunos bancos en Europa. Este ánimo más favorable genera una apreciación de activos que son considerados más riesgosos y que también están más ligados al ciclo económico, donde hemos visto precisamente este impulso en las monedas más emergentes y también un avance en el precio del cobre. De todas maneras, hay que considerar que este último optimismo pareciera estar exagerado, considerando que aún se mantiene la incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar con el sector financiero en Estados Unidos y también en otros países del mundo. Que el dólar baje es bueno porque disminuye las presiones inflacionarias derivados de los precios de productos importados. Sin embargo, hay un aspecto que es negativo. Baja el precio de los activos que están expresados en dólares, especialmente donde invierten los multifondos más riesgosos de las AFP como A, B o C. Precisamente la caída del dólar fue una de las razones de por qué los multifondos más riesgosos tuvieron importantes caídas durante el primer trimestre. También se debe a la incertidumbre mundial que marcó entre enero y marzo, pero no solamente cayeron los fondos más riesgosos, también los más conservadores, debido al aumento en las tasas de interés que afectaron los bonos y en general el rendimiento de la renta fija. Todo esto lo cuenta María Luisa Carrión y también cómo influye en la discusión de la reforma de pensiones. Está a 2 años de jubilar, ha trabajado y cotizado gran parte de su vida, pero aún así no se siente tranquilo. Calcula que el dinero que recibe una vez que se pensione no será suficiente para vivir sin problemas. Y uno está inestable, no sabe un poco qué decisión tomar. Obviamente uno toma su resguardo en el desarrollo de su vida, pero el tema es inestabilidad. Según un informe de CIEDES, todos los multifondos tuvieron resultados negativos durante el primer trimestre de este año. Los más riesgosos, el A y el B, lo hicieron por sobre el 3%, incluso el más riesgoso de todos lo hizo en un 4,78%. En menor medida siguen los más conservadores, el C tuvo una baja de poco más de 2%, el D de un 1% y el E por debajo de esa cifra. Si bien a nivel global la incertidumbre se mantiene, tanto por el conflicto entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y China, y más recientemente por las crisis bancarias en Estados Unidos y en Europa, las bolsas en el mundo anotan buenos resultados durante este primer trimestre. Es en Chile donde la caída del tipo de cambio, el dólar, de más del 6% en este periodo, ha arrastrado a los fondos de mayor riesgo a estas pérdidas. En tanto, los fondos más conservadores D y E se vieron afectados por el alza de las tasas de interés y por la inflación en nuestro país que durante 2022 no dio tregua. Los fondos de pensiones invierten con una mirada de largo plazo y lo hacen de modo diversificado. La volatilidad financiera es propia de la incertidumbre que se observa en los mercados de capitales y los cambios de precio de los instrumentos financieros no son sinónimo de pérdidas, sino que variaciones en el valor de las inversiones, la que luego de un tiempo se recuperan según muestra la historia. Ahora, si miramos solo lo que ocurrió en marzo, allí hay diferencias. Los fondos más riesgosos, es decir, A y B, siguen registrando pérdidas. En tanto, el fondo C, que es moderado, lo hace en menor medida y por debajo del 1%. Al otro lado están el D y el E, que en el tercer mes del año tuvieron rentabilidad positiva. ¿Qué se espera para el resto de 2023? Lo que ha ocurrido durante este año ha sido un año que es menos malo que el año pasado y esperamos que de aquí a fines de año el resultado sea positivo. Lo sorprendente fue la renta fija. Nosotros como país la renta fija el año pasado fue muy positiva y este año comenzó muy mala. Y eso se debió a que las expectativas en nuestro país era que el Banco Central iba a comenzar a bajar la tasa de interés en abril de este año y hoy día la expectativa es que no va a ser antes del segundo semestre. Rentabilidad negativa durante el primer trimestre del año que se cruza con la discusión por la reforma previsional.
Lamentablemente la situación económica del país está tan inestable que yo también tengo los fondos y me preocupo de los fondos, leo bastante, pero la baja es sostenible, no hay ninguna vuelta atrás. Es malo, pero igual todo esto es a nivel casi mundial, más que de Chile. Aparte que igual acá las cosas han estado difíciles. No se debería jugar en el mercado con la pensión de las personas, se debería garantizar de que ellos tengan una pensión digna y justa. Se espera que el debate parlamentario se retome la segunda semana de abril, una vez que se haya despachado el proyecto de 40 horas laborales, que también está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Lo que hemos visto en nuestro sistema de pensiones es que tenemos un sistema privado donde las personas individualmente asumen todos los riesgos, incluido el de inversión de los fondos, por tanto su cotización mensualmente está expuesta a que pueda subir o pueda bajar, como ha sido en el último periodo y se ha constatado por parte de este centro de estudio. Es urgente poder abordar la reforma al sistema de pensiones con un giro que haga que nuestro sistema de lógica extrema y individual pase a un sistema de carácter mixto con una lógica de seguridad social. Discusión que se retoma en medio de cifras negativas para los multifondos, los más conservadores empujados por las presiones inflacionarias internas y los más riesgosos por los mercados mundiales que siguen en incertidumbre. Cambiamos de tema y les cuento que durante el verano se profundizó la tendencia de baja en el consumo, específicamente el comercio retail en la región metropolitana, que en enero y febrero cayó más de 12%. Se continúa evidenciando una desaceleración del consumo y si bien las bajas de los 2 primeros meses del año son levemente menores a las caídas que vimos en los últimos meses del año pasado, los niveles de venta están por debajo de lo que teníamos previo a la pandemia. Por categorías se ven caídas más pronunciadas en todo lo que son los bienes durables y en el acumulado de enero y febrero solamente calzados marca un crecimiento comparado con igual periodo del año pasado. Tal como decía Bernardita Silva, solamente calzado fue el rubro que creció entre enero y febrero en el comercio. Ahí lo ven, apenas 2,9%. Vestuario bajó 1,9%, pero fíjense en la baja de línea hogar. Esos son bienes durables, 22,8%, un desplome verdadero. También cayó bastante la compra en supermercados, 12%. Ese nivel de caída de supermercados es bastante significativo, no es común que caiga tanto. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de reforma tributaria porque mañana parten las mesas de trabajo en busca de un pacto tributario. Vamos a ver si en este proceso sí hay un acuerdo en la materia. Ya volvemos. Si bien el gobierno ya se reunió para hablar de la reforma tributaria con distintos actores, mañana comienza concretamente el trabajo de 5 mesas que de forma paralela deberán discutir y entregar propuestas para una eventual nueva reforma tributaria. Veamos cómo va a ser el cronograma definido por Hacienda. Mañana se va a hablar en un principio de, redundantemente, les digo, los principios del actual sistema tributario. El jueves 6 y el lunes 10 de abril se hablará sobre progresividad, equidad, estabilidad y certeza del sistema. Para la reunión del día 13 se abordarán temas como el compromiso en el cumplimiento tributario, con énfasis en educación al contribuyente y medidas contra la evasión y elusión, además de incentivos a formalizarse. El ciclo de reuniones culminará el martes 18 de abril, donde se darán a conocer los puntos de acuerdos y diferencias detectados a lo largo de la jornada de diálogos. Este proceso de diálogo considera la participación de 35 personas que van a formar 5 mesas de trabajo que yo les mencionaba, que serán rotativas en cada una de las 6 jornadas. Además, y de forma paralela, el Ministerio de Hacienda seguirá sus conversaciones con el mundo político y que comienza esta semana y seguirá la próxima con partidos de la oposición. Bueno, un gremio productivo hizo este miércoles una petición concreta al gobierno que se incluya 150% de depreciación cuando se invierta en equipos para las manufacturas y también otros productos tecnológicos. Ese pedido concreto lo hizo Asimet. Conversamos ahora en Agenda Económica con su presidente, Dante Arrigoni, a quien vemos en pantalla. Gracias por estar con nosotros, Dante.
Gracias a ti, Nicolás, por invitarme para poder compartir con ustedes. Muchas personas pueden haber escuchado el concepto de depreciación instantánea, pero yo creo que nunca han escuchado el concepto de depreciación de 150%. Si se lo puede explicar a quienes nos están viendo ahora en pantalla. Bueno, este es un concepto nuevo para Chile, pero no para el mundo. En los países europeos, en Estados Unidos y en muchos países asiáticos, es una medida que ha estado presente en los últimos años, justamente por este tema de las políticas de reindustrialización y todo el desarrollo de la industria 4.0. ¿En qué consiste? Nosotros lo hemos sacado este modelo principalmente de Europa, muchos de los países lo tienen, Francia, España, Alemania, etcétera, y significa que las empresas que invierten en estas nuevas tecnologías, fue apuntada principalmente en la industria 4.0, pueden depreciar sus inversiones tanto en maquinaria como en software, en digitalización, más de un 100%. En países europeos llegan hasta el 300%, o sea, 3 veces pueden depreciar la inversión. Y lo que le estamos pidiendo al ministro, a este gobierno, es que incorporen un 150%, que es un tramo bajo, es un tramo de los más bajos comparado con las economías con las cuales nos comparamos y tenemos tratados de libre comercio, y apunta justamente a que las empresas sean más productivas, puedan aumentar su competitividad y generar más empleo. En concreto, ¿de qué manera incentiva la inversión este tipo de medidas? Que estoy de acuerdo, la depreciación instantánea es prácticamente un dato en cada reforma tributaria que se ha hecho en Chile en los últimos años. Sí, es que lo que pasa es que la depreciación instantánea no basta, es poco lo que yo digo, porque nosotros nos tenemos que comparar con la economía con las cuales tenemos tratados de libre comercio. Entonces ellos se están modernizando más rápido que lo que nos modernizamos nosotros, por eso que todos los años Chile pierde competitividad. En los últimos años todos los estudios apuntan que año a año Chile es cada vez menos competitivo que la economía con las cuales nos comparamos. Y bueno, y tenemos que revertir eso, igual que el tema del crecimiento. Y una de las medidas para poder revertir esta baja constante en la productividad es que tenemos que adoptar nuevas tecnologías, tenemos que modernizar nuestras maquinarias. Ahora se está hablando, qué sé yo, de que la empresa sea más sostenible. Bueno, y para eso hay que invertir en nuevas tecnologías, y esta depreciación del 150% yo diría que es un desde, es el primer paso que tenemos que dar para caminar hacia esa meta. Aquí lo que logra en concreto una medida de este tipo es que sea más barato invertir o que haya una devolución de impuestos más rápida. Eso me refiero a que las personas entiendan exactamente cómo opera este mecanismo. Claro, lo que pasa es que las empresas van a tener un retorno más rápido de la inversión, porque obviamente que la inversión no es solamente la maquinaria de la industria 4.0, hay una serie de cosas que la empresa tiene que invertir, y si una empresa invierte 100 en tecnología y en maquinaria, industria 4.0, bueno, puede recuperar 150 de las, digamos, declaraciones de impuestos, y eso significa que la empresa tiene que generar. Entonces también hay un atractivo que la empresa, para poder ocupar este beneficio tributario, tiene que ser eficiente, tiene que ser competitiva, tiene que vender, tiene que generar empleo. Entonces es un ganar-ganar, donde todos ganan. Ganan las personas porque obviamente se van a generar más y mejores puestos de trabajo, ganan las empresas porque van a poder amortizar esta inversión en forma más rápida, y gana el Estado porque se va a generar una base tributaria más amplia. Ustedes le presentaron esta idea a la subsecretaria de Economía en un desayuno este miércoles. ¿Cómo fue la recepción? Bueno, bastante bien. Esto nosotros lo hemos estado conversando y le hemos planteado no solamente a este gobierno, sino que el gobierno anterior también. Y como te comenté, una medida que sí se aplica hace muchos años en los países con los cuales nos comparamos, con muy buenos éxitos. Nosotros ya lo habíamos conversado con el ministro y con la subsecretaria en distintas ocasiones. Obviamente que fue bien recepcionado, ahora tienen que conversarlo con Hacienda, y espero que sea así. Nosotros, cuando se lanzó la reforma tributaria, que finalmente fue rechazada, nosotros dijimos que no era el mejor de los proyectos,
que faltaba incentivo para la inversión, incentivo para el ahorro, incentivo para la generación de empleo. Esta medida concreta de la depreciación del 150% apunta a esos tres factores. Va a haber más inversión, va a haber ahorro, y va a haber generación de empleo y va a hacer que nuestras empresas sean más competitivas y más productivas. Mañana parten las 5 mesas de trabajo que deben un poco emparejar la cancha, alinear a los distintos actores del debate tributario y un poco hablando del diálogo constitucional, también sentar como un anteproyecto para una nueva reforma tributaria. Y siempre se ha estado hablando ahora de un pacto. Quiero preguntarles si ustedes son optimistas de que ahora sí haya un pacto tributario donde las distintas partes lleguen a un acuerdo. Esperemos, hay una lección aprendida, tenemos lo que ocurrió con el proyecto constitucional, que por no haber hecho caso de hacer un pacto amplio fue rechazado. Otro ejemplo es reforma tributaria en su primera fase, que también por la falta de un pacto amplio también fue rechazado. Entonces esperemos que esta es la tercera vez, la tercera es la vencida, dicen. Ojalá que hayamos aprendido la lección y realmente se busque hacer una reforma tributaria amplia con un amplio consenso. Se ha pedido al gobierno que desista de esta idea de semi-separar la industria, porque así era la propuesta del gobierno, semi-separar en cuanto a los regímenes de renta. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, hay distintas soluciones, Nosotros vemos buenos sistemas en separada y no separada, y hay gente que lo apoya y retractores en ambos sistemas. Yo diría que eso no es lo importante. Yo diría que lo importante es que al final el sistema que se opte sea un sistema que permita y que incentive a invertir, al ahorro de las personas y que se traduzca en generación de empleo. O sea, tienen que haber tasas y sistemas que también permitan la inversión extranjera. Tenemos que hacer un sistema tributario de tal manera de que invertir en Chile sea atractivo, y estamos compitiendo con el resto del mundo. Si al final Chile, estamos hablando del hidrógeno verde, estamos hablando del desarrollo del litio, y para eso necesitamos más inversión extranjera, si no lo podemos hacer solo. Y para eso tenemos que tener un régimen tributario que también incentive a que las empresas vengan, que inviertan en el país. Eso es algo indiscutible, y yo diría que es consenso, pero bueno, para eso necesitamos hacer una reforma tributaria que realmente lo cumpla. Dante, mi última pregunta y tiene que ver con el momento económico del sector que usted representa. De acuerdo a las ventas del sector metalúrgico y metal mecánico, que también después se reflejan en números de inversión, ¿cómo estamos hoy a 29 de marzo? Bueno, este un año va a ser bastante duro. Nosotros creemos que nuestro sector va a caer entre un 4 y un 5% este año. Y eso es producto de la baja inversión. Tenemos pocos proyectos en desarrollo, todo lo que es construcción y minería están muy impactados. Hay un esfuerzo, digamos, por el gobierno para desarrollar proyectos de inversión público y algunos públicos privados, pero no basta. Este año va a ser un año en que vamos a decrecer, y por eso es que tenemos que hacer cambios que realmente impacten en forma potente. Y un impacto en forma potente es tener realmente una buena reforma tributaria, y esta depreciación del 150% sería una inyección a la vena de la empresa, y no cabe duda que sería un súper éxito, y a la larga el Estado recaudaría mucho más impuestos que este crédito, entre comillas, que hace el Estado con una devolución del 150% de la inversión. Es un crédito, pero que al final se retribuye y vuelve con creces con la mayor generación de riqueza de las empresas. Dante Arrigoni, presidente de ACIMET, gracias por estar en Agenda Económica este miércoles. Que esté muy bien. Gracias a usted. Adiós.
de esta manera terminamos la agenda económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.